Listo, volvemos al oso parlante, primer episodio de la segunda saga. Y hoy, por primera vez, invito a alguien que es familiar mío, que compartimos abuela, compartimos abuelos, por lo cual los que son buenos como en resolver esas cosas entenderán que es un cousin o un primo. Entonces hoy nos acompaña César Augusto Niño González, mi primo. Hola Cecitar, bienvenido al Oso Parlante. Hola Osquitar, muchas gracias por la invitación y de verdad creo que para mí es un gran placer y un honor estar contigo en tu proyecto y nada, de verdad es muy interesante ver esta genética, ¿no? Somos primos. Dios jugó a los dados con nosotros, se quemó uno más que el otro, uno más crudo que el otro, pero bueno. Así sí, es. Yo soy el tostadito. No por como pienso, sino el tostadito en cuanto al color. Entonces, nada, y ahora con Cecitar, pues, antes yo era el grande, ahora ya él es más grande. No. En estatura. Sí. Tengo más barba yo. Y pelo. Y pelo ahora tengo más. Sí. Pero bueno, seguimos siendo nietos de la Mahue, de la abuelita, que amamos, y es como lo que nos une a nivel familiar y obviamente pues toda nuestra familia. Pero ¿por qué viene César hoy? César hoy viene primero porque quise invitarlo, porque es una persona muy importante como referente dentro de los procesos académicos de su vida y digamos de lo que hace como profesor. Tiene una formación bastante particular y además rompe el formato del oso parlante en cierta forma, aunque ustedes saben que el oso parlante no tiene formato, y es que es la primera vez que no traigo o que no invito a un artista, a alguien del área de la música, sino traigo una persona más del área académica. No me atrevería a definirlo, pero sin que digas cuál es tu profesión, ¿cómo te definirías? No sé si suene muy prepotente decir que soy humanista, digamos, que me gusta eso, como explicar y ser un poco más de la sensibilidad social de las cosas, digamos, sin definir más circunstancias profundas de las profesiones, que creo que me parece a veces un poco arribista definirse uno con su profesión, y no hay nada más difícil que definirse a uno mismo, ¿no? A veces las palabras y las preguntas existenciales, o las preguntas, sí, efectivamente, en términos existenciales son las más difíciles de responder. Sí, inclusive uno se llega a una entrevista laboral o algo así, le preguntan, defínase, y pues bueno, es súper complicado, ¿no? Porque uno comienza como con su vida académica. Sí, con los pergaminos. O su experiencia laboral, si no ha tenido ninguna formación. Empiezas con los títulos, con el pergamino, la edad, pero en últimas eso no es lo que te define, eso es lo que has anexado o adjuntado como un clip a tu vida, pero en últimas no eres tú. Tú también puedes ser sin tener un cartón, ¿no? Y ese es el problema, ¿quiénes somos? Esta es una pregunta que yo creo que se han preguntado todos los grandes, no solamente filósofos, sino que se ha preguntado todo el mundo, ¿no? Las personas comunes como nosotros, hasta seguramente los mismísimos físicos se preguntan de dónde venimos, para dónde vamos y quiénes somos. Sí, yo encuentro una respuesta, digamos, una solución para esa pregunta, y es terminar poniéndose unos sobrenombres, ¿no? Entonces, sí. Es una forma de, digamos, camuflar muchas cosas. Entonces, yo no puedo ser solamente Óscar Esguerra, sino yo soy el oso parlante, que el oso parlante es un licenciado, un publicista, un creador de contenido digital, pero también soy expo manager. Entonces, como que uno también esa posibilidad de como del sobrenombre le podría uno ayudar en algo, ¿no? De hecho, yo creo que hay una gran manía en el mundo occidental, que yo no sé cuán occidental es Colombia, a veces somos un poco pretenciosos en definirnos como occidentales, como país. Pero yo creo que una gran manía del mundo occidental es eso, tratar de definirlo todo y meterlo en un concepto, como soy Pepito Pérez con tal cosa, pero digamos que eso de los sobrenombres o de los chapas de los nicknames, las chapas, apodos, bueno. Todos esos sinónimos de quiénes somos, a veces nos intentan definir. Digo a veces porque yo no creo que sea lo suficientemente acertado para definirnos
quiénes somos, ¿no? Y eso, digamos, genera muchas incertidumbres en algunas oportunidades. Por eso es que hay tantos problemas de personalidad ¿no? Y en la casa soy así, pero afuera soy de otra manera. Y yo creo que ahí hay un gran problema de identidad. La identidad es fundamental. Hay una cosa que es bien curiosa. Cuando yo hago N cantidad de analogías y bueno, de pronto Cecitar, o bueno, el mono, como yo le digo. ¿Cómo te puedo decir? Como quieras. Como quieras. Yo te voy a decir Cecitar porque por más alto que sea, sigue siendo mi primo menor. Entonces, con Cecitar siempre yo pensaba como, o lo que yo pensaba era que uno dice, lo académico no es importante, pero generalmente o habitualmente se dice desde cuando uno ya tiene una formación académica. Ajá, ajá. O el dinero no es importante Ajá. cuando uno ya tiene un poder adquisitivo. Entonces, dentro del marco, digamos, académico, que tú tienes una formación académica, que me parece algo importante de hablar. ¿Por qué? Porque igual forma parte de la construcción Sí. de lo que uno, de quien está aquí sentado y quien está compartiendo. Entonces, el mundo tiene un pregrado, tiene una maestría, tiene un doctorado, tiene X. ¿Qué tanto ha aportado, sin hablar de la profesión todavía, qué tanto ha aportado eso de estar metido en los libros de muchas formas, ¿no? Sí, uy, esa es una pregunta muy seria y muy responsable también, ¿no? Bueno, ¿qué tanto ha aportado? Yo creo que ha aportado mucho por lo menos personalmente, en salir de la caja, salir de lo tradicional y convencional. Y lo tradicional y convencional me refiero a lo que vemos siempre cuando abrimos los ojos y la luz y las figuras que vemos. Creo que cuando uno digamos, se inserta o se inmiscuye en estas lógicas de por lo menos estar con libros, de leer un poquito más allá. Ahorita con los chicos que estaban aquí detrás de cámaras, que estábamos conversando sobre la milla extra, ¿no? Uno a veces siente que en esas órbitas sociales el aporte está, por ejemplo, en descubrir cosas que uno no hubiera descubierto si no hubiera cogido X libro o escuchado a X profesor o hablado con X persona. Y no te lo digo solamente por el título de un libro, ni por el rango de una persona, ni por la profesión de una persona, sino por escuchar al otro. Hace muy poco estuve en un escenario académico, sí, pero los estudiantes eran campesinos. Una mujer campesina, de hecho. Y esta mujer campesina me hizo ver desde otra perspectiva lo que yo creía que para ella era algo, para ella lo definió de otra manera. Bueno, ahí yo hago una introducción. No tengo haters todavía, pero a futuro espero tenerlos. Cuando tú haces el término, digamos, de campesino, Sí. ¿te refieres desde su profesión? Desde, no. O porque... Me refiero a una persona que trabaja en el campo, vive en el campo. Y es una persona que usa la tierra para vivir. Y creo que es uno de los digamos, del adjetivo calificativo de campesino, obviamente en el mejor de los sentidos, sin duda alguna. Ok, o sea, como si, digamos, yo voy al campo y me dicen, no, pues llegó el citadino. Exacto, okay, sí, ya, simplemente. Y esta señora me hacía una reflexión muy interesante porque estábamos hablando un poco como de la violencia en Colombia y estas cosas. Entonces, una de las preguntas que yo le hacía era ¿cómo es... ¿Qué es sentirse segura para usted? ¿No? Y uno suele pensar, citadinamente hablando, ¿no? Que la seguridad es un policía o un militar al lado, o no, que no me vayan a robar la casa, o que no me pase la tropa del ELN por al frente. Y la señora me responde, yo lo único que quiero, o lo que siento que para mí es seguridad, es que me salga agua por el grifo de la llave de mi baño, agua potable, y que mi hijo pueda ir a la escuela. No me importa si al frente hay un retén del ELN o del ejército o del que sea, siempre y cuando mi hijo llegue vivo y salga vivo de la casa. Y que yo tenga cómo darle de comer a mi hijo. Es decir, y eso, digamos, cambia un poco como la lógica a veces de aproximarnos a la realidad. Uno a veces tiene, Osquitar, un gran problema, y es que a veces la academia es un mundo muy idílico, ¿no? Es demasiado perfecto en los libros, es demasiado perfecto en las reflexiones. Y uno desde la academia, y digamos con el respeto de todos, creo que a veces uno tiene las respuestas casi que a todo. En esa órbita, ¿no? En la órbita de que muy gaseosa todavía, sí, ¿no? Muy gaseosa, como de la reflexión sobre cómo podríamos dejar de matarnos en este país. La respuesta es muy sencilla, es tan sencilla que es muy obvia, ¿no? Pero resulta que la práctica y las cosas ahí es donde a veces hay una brecha muy grande entre lo que uno cree que puede aportar
y lo que efectivamente es. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me hacías, que cómo ha sido esas aportaciones. Esas aportaciones han sido en todo sentido. Una personal, y es que me ha abierto los ojos a muchas realidades, porque uno siempre habla desde el privilegio. Uno siempre está hablando desde el privilegio, desde la orilla donde te ubiques, ¿no? Económico, político, social, cultural, académico, como sea, pero uno siempre cuando se refiere al otro, uno habla. Sí, inclusive hay una, perdón te interrumpo, hay una frase, un hashtag, un numeral que decía que el privilegio no te nuble La conciencia. la conciencia. Bueno, Sí, como sí, que sí. sí, como que el privilegio no te nuble lo que está pasando. Realmente, si hay una ausencia de conciencia de que estamos en una situación, muchos de nosotros privilegiada. Yo creo que sí, y la ausencia está en que tal vez hay muchas realidades en un país como el nuestro y muchas verdades en un país como el nuestro. Y es que a todos nos ha tocado la dificultad de este país desde diferentes aristas. No a todos nos tocan las mismas dificultades, ni simultáneas ni iguales. Sí, hay una cosa que es bien interesante, yo quiero que quede claro en este oso-parlante, y es que aparte de la familiaridad que obviamente yo tengo con Cecitar, yo lo invito, y de esto lo hablamos creo que desde antes de que saliera Ujú. el primer capítulo, el primer episodio del oso parlante, que iba a haber el momento donde yo quería invitarlo porque nos encontramos en dos miradas del mundo muy distantes, dentro de nuestra historia de vida, inclusive nuestra historia de vida académica, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, instituto técnico, universidad privada, universidad pública, universidad privada. Entonces, hay unos contextos supremamente diferentes dentro de lo que nos encontramos, y no me refiero al que alguien tenga un Mm, poder adquisitivo para pagar de una u acuerdo. otra, sino que la visión de cada alma mater o de cada contexto académico sí le sesga a uno la mirada, o Seguro. sí le ayuda, o sea, no le ayuda, sí le pone como unos limitantes, unas lupas sobre unas cosas con que otras no. Es más, estudiábamos muy cerquitas, cuando Sí, estábamos en pregrado los dos, sí, sí, sí. estábamos a una cuadra, Sí, tu sí, sí. universidad y la mía está a una cuadra. Sí, de acuerdo. Pero sí, tú tienes razón en algo y es que yo creo que hay un imaginario de absolutismos de las corrientes de las instituciones de educación superior. Llamémosle así, Sí, para dejarla genérica. De acuerdo. Pero yo creo que el buen profesional es el que no se deja sesgar por la institución en la que estudia, bien sea de amarillo, azul, verde, rojo o morado, sí. porque en últimas eso te hace profesional. Si no, serían escuelas de adoctrinamiento, que es totalmente lo diferente a la lógica que se entiende por universidad. Entonces, si bien tú tienes razón en que hemos estado digamos, en construcciones Académicas distintas, distintas. yo creo que la sensibilidad social sí la compartimos, ¿sabes? Y yo creo que las preocupaciones las tenemos, pero las nombramos diferente. Que yo creo que ahí es donde está la convergencia de esta conversación Sí, también. sí, realmente sí, porque lo que busco acá, y lo he nombrado varias veces, es como respetar procesos, Ujú. contar historias, generar puntos de convergencia, dentro de un lado y otro, y dentro de dos líneas o dos espacios distantes de pensamiento, pero con algo que sí es, inevitable, y es la dinámica de una discusión o un debate Sí, bajo la línea total del respeto, sí. y como entender que aunque pensemos diferentes, aunque yo le decía a un invitado hace unos capítulos, le decía, venga, ¿usted por qué le gusta el reggaetón, hermano? O sea, porque mis líneas de pensamiento y digamos, de señalar, Sí, 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 de sí. atacar, de juzgar, de no estar de acuerdo, es muy amplia, o sea, desde la A todos nos música, sí. pasa. Yo creo que todos con los gustos, yo creo que los gustos pueden ser una herramienta de anulación del otro. A mí me gusta X música, a ti no, pues entonces la tuya, como a mí no me gusta, la tuya es fea, la mía es buena, la mía es bonita, la tuya es mala, ¿no? Y eso es importante de entenderlo porque yo creo que como humanos tenemos un gran problema y es que todo lo vemos como un sistema binario. O es bueno, o es malo, O o es blanco o blanco, o negro, es no, no, negro, sí, o es no. arriba, o es abajo, o es rojo. La historia de este país es una historia de sistemas binarios. Date cuenta, la historia de este país entre godos, cachiporros, pájaros, chulavitas, liberal, conservador, Uribe, Santos, Petro, Duque, y así se mueve nuestra historia del país lastimosamente. Pero entonces yo creo que lo que tú tocas muy bien
me lleva a otra reflexión, y es que nos hace falta mejores conflictos. Es decir, el conflicto no es irnos a matar a bala porque pensamos distinto, sino el conflicto es esto que estamos teniendo tú y yo, una conversación, una construcción de conversación. Y yo creo que el futuro de las relaciones sociales deberían ser, digamos, muy idílicamente y muy utópicamente también, que necesitamos mejores conflictos. Y el mejor de los conflictos posibles es que podamos tener diferencias en una conversación, o al contrario, o que podamos tener convergencias en una misma conversación. Pero cuando el conflicto ya tiene una impronta de violencia, pues efectivamente eso ya desemboca en otras realidades trágicas. Entonces yo siempre creo que a Colombia como sociedad, o a los colombianos como sociedad, yo no sé hasta qué punto seamos una nación, pero bueno, eso después Pero bajo la definición, digamos, académica de la palabra nación, o bajo... De todo, un poco. No solamente digamos yo tengo... Hay algo que me enorgullece muchísimo. Y bueno, esto suena odioso, pero me enorgullece no saber un poco de pendejadas y de cosas importantes. Pendejada, palabra como utilizada sí. coloquialmente. Pero la concepción de nación a la que tú te refieres, ¿es una concepción de nación de carácter académico o es una concepción de nación, digamos, que has construido? Yo creo que es más, no tanto la definición que sale en los libros, sino es una construcción de nación que yo creo que no tenemos. Y es que yo creo que una nación es tal vez ese... Porque, a ver, te lo digo por algo, porque hay naciones sin Estado y hay Estados sin nación. Es decir, una nación sin Estado es los palestinos, por ejemplo. No tienen un Estado reconocido todavía, pero es la nación palestina. Las comunidades gitanas, por ejemplo, sí. son una nación gitana, pero no tienen un Estado. Yo creo que en Colombia nos pasa todo lo contrario. Aquí tenemos el Estado, sabemos cuáles son nuestros límites geográficos, tenemos... las instituciones, pero yo creo que nos hace falta la identidad colectiva como colombianos. Y no lo digo, vamos, porque yo sé que van a salir muchos comentarios sobre, no, y el partido de fútbol, no, esos son símbolos que a veces, cosidos como una colcha de retazos, pueden distorsionar nuestra idea de nación. Yo creo que aquí nos hace falta una idea de nación un poquito más elaborada. Y elaborada pero en el sentido... más desde las costumbres, más desde el reconocimiento de nuestra propia historia. Sí, más desde ser nosotros mismos quienes construyamos nuestra historia como nación colombiana. No al revés, a nosotros nos construyeron la historia, no la construimos. Esa es la gran diferencia. Tal vez que nosotros nos creemos, bueno, yo abiertamente lo he dicho en otros podcasts, en otros osos parlantes, es que, digamos, yo tengo una afinidad muy grande con el fútbol, por ejemplo. Sí, de acuerdo. Y, digamos, considero que ponerse la camiseta un día, entonces, eso es lo que realmente... Eso es lo que yo critico, más bien. Eso es lo que mucha gente considera que eso es nación, es patriotismo, nación, que, digamos, esas son cosas distintísimas, y yo creo que ahí hay una oportunidad como para reivindicar algunas cosas con la camiseta de fútbol. Sí, ¿cómo es posible si decimos que nos gusta el fútbol o el ciclismo, bueno, todas esas cosas, si no nos gusta no somos de una nación? No, eso no significa eso, simplemente es que hay veces que tratamos de identificarnos con un territorio, unas costumbres, porque vemos a la selección Colombia haciendo el ridículo en algún lado, o al ciclista ganando un Tour de Francia. Pero en últimas yo creo que la construcción de nación tiene que ver con otras cosas, y tiene que ver más es con la construcción colectiva de identidad de este país. Y aquí no hay identidad. Dice, claro, ¿qué es ser colombiano? Pregúntate nomás eso. Eso es súper complejo. Igual, las preguntas existenciales que nos hacíamos al inicio. Ser colombiano y definirse como colombiano es muy distinto. ¿Qué nos hace diferente a un venezolano o a un boliviano? Aparte del pasaporte y la nacionalidad, ¿no? Del documento. Y de símbolos, digamos, ahí entrando, digamos, al tema visual, digamos, entonces aparte del signo, del icono, del elemento, entonces, sí, o sea, porque nosotros no somos un carriel, un sombrero volteado, una camiseta de Colombia, un trago de aguardiente, no somos una canción, no somos somos el himno tampoco. Eso es lo que creemos que nos hace como nación. Ese es el gran problema. Yo creo que aquí a este país sí le ha hecho falta una construcción propia de lo que significa la nación. Muy diferente como los mexicanos, por ejemplo, no irnos tan lejos. Los mexicanos, los propios brasileños, que han construido sus propias historias o su historia como nación desde abajo, no desde arriba. Y cuando me refiero a arriba y abajo, me refiero a que no hemos importado una historia, ¿no? Nosotros como Colombia hemos importado una historia y no la hemos construido nosotros como historia, ¿no? Hay una cosa que se utiliza mucho, o que yo utilizo esa palabra y de pronto
llegó ahí sin sentido y de pronto yo lo utilizo de una manera errada, y es que nos llaman como los colosos del norte, y también tiene que ver con que nosotros los colombianos, generalizando, estamos como una cosa como arribista de que somos más hacia América, hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos, o no en el caso tanto europeo, pero sí intentamos como inclusive de alejarnos de la región. De la región, inclusive atacamos las estéticas que no responden. Precolombinas, todo eso nos parece, date cuenta que nos parece un poco vergonzante lo que es indígena en este país. Sí, tanto así que el término indio es un término que se utiliza en mucha gente de a pie de una manera despectiva. Desconocemos nuestras raíces y nuestra identidad. Y lo que tú decías hace un rato, frente a nuestra, casi que nuestro fetiche con Estados Unidos y con Norteamérica, digamos, es histórico en este país. A pesar de que nos han tratado tan mal, ¿no? Perdimos Panamá con ellos por allá a principios del siglo XX. Digamos, los grandes problemas que hubo con la masacre de las bananeras por allá en el 28, donde particularmente empieza ahí la violencia generalizada en este país. Hemos tenido, digamos que una especie como de visores casi que exclusivos y excluyentes solamente con Estados Unidos. Y eso también nos lleva y nos aleja de la región. Nos alejan las construcciones vecinales de América Latina, Sudamérica. Y a veces me parece que Colombia se jacta de cosas que a veces dudo mucho que tenga. Por ejemplo, Colombia siempre se ha jactado de tener una democracia muy longeva, de las más largas del continente, digamos, ¿no? Como Costa Rica, ¿no? Pero una cosa es tener la democracia, otra cosa es la calidad de la democracia, que es distintísimo. Okay. ¿No? Y nos jactamos de cosas como nosotros sí tenemos, pero allá no, ¿no? Pero date cuenta, en Estados Unidos renunció un presidente por chuzar a la oposición, ¿no? Y aquí se mantienen los gobiernos por narcocassettes, por chuzadas, por lo que quieras. Y uno no sabe a veces qué democracia es más sólida, la que tumba presidentes o la que el presidente continúa a pesar de los problemas. Entonces yo creo que hay un gran problema de definición nuestro, y yo creo que sí, Colombia sí es un caso atípico, por lo menos en América Latina. Yo creería que en gran parte del planeta. Atípico por muchas razones. O sea, aquí todo pasa al revés, ¿no? Todo pasa al revés, y que Colombia es muy difícil que sea un caso de estudio para un sociólogo, un politólogo, inclusive un abogado. Porque aquí las cosas se construyen casi que al contrario. Somos un caso de estudio a la inversa. Hay un libro muy chévere que se llama Una nación a pesar de sí misma, de un profesor de Harvard que se llama David Bushnell, y el tipo tiene ese argumento, y él lo pone un poquito al contrario. Somos una nación a pesar de tenemos problemas así, ¿no? Yo lo cojo y digo, yo creo que no somos una nación ni siquiera a pesar de eso. Ese es el gran problema. Tenemos fronteras definidas, tenemos gobierno, instituciones, pero eso no te hace tampoco ser lo suficientemente viable como Estado, como sociedad y como nación. Eso implica que inevitablemente nosotros estamos armados con un poco de elementos, inclusive digamos acá en el mismo espacio donde estamos acá, el oso parlante está armado con elementos, digamos, es un Frankenstein de muchos elementos que iconográficamente, digamos, responden a una saga como Star Wars que está al lado tuyo, responde a unos libros en particular como de la National, de la Nat Geo, perdón inglés. Entonces eso implica como que realmente uno debería apropiarse de otras cosas apropiarse de esto, pero también de cosas que son mucho más nuestras, para ir construyendo como dentro de nuestra construcción de imagen también, como que sea evidente que nos hemos apropiado de una cultura. Yo creo que lo que necesitamos es más aproximaciones críticas a las cosas, es decir, criticar las cosas que están a nuestro alrededor. Y críticas me refiero no a criticarlo todo, sino a preguntarnos de dónde viene todo lo que nos rodea, por ejemplo. No, a mí no me molesta que tengamos a Star Wars a este lado, que tengas un muñequito de Superman o de Batman que no son colombianos, y que tengas una mochila Arhuaca colgada. No están en contraposición, no son dos gotas una de aceite y una de agua. No, para nada. Yo creo que esas son unas lecturas completas de la sociedad. Y yo creo que nos hace falta eso, y es que en este país, me atrevería a decirlo así, somos muy reduccionistas en que lo que yo pienso es lo único válido, ¿no? Sí, había un profesor que yo tenía que era como amante Nietzsche,
y él decía, bueno, entre las muchas cosas nos generó una reflexión que yo utilicé muchos años después siendo profesor, y es que el conocimiento de algo siempre es el desconocimiento de otra cosa. Seguro. Inclusive los que vean este podcast y fueron estudiantes míos, en algún momento siempre les repetía esta Seguro. frase, siempre. ¿A usted le gusta tal género de música? Eso implica que usted desconoce otro género de música y que debería darle la oportunidad de conocerlo. O sea, que usted no tiene la verdad absoluta sobre nada. De acuerdo. O sea, no tienes la verdad absoluta sobre nada. Bueno, ahora, como aquí no hay formato, creo que es evidente, o si no es evidente, pues Cecitar, al igual que yo, es un apasionado de la academia, de la formación, de ser profesor. Ha pasado mucho tiempo estudiando, construyéndose, ha tenido la posibilidad de, digamos, desde el privilegio y de aprovechar ese privilegio para formarse académicamente, teniendo tantas oportunidades o teniendo digamos, un palmarés de oportunidades profesionales, ¿por qué decides? No, es que eso suena feo. Decides ser profesor, entre otras tantas oportunidades que también son igual de buenas. Entonces, ¿por qué decides terminar siendo profesor y por qué terminas cogiendo esta vena de ser profe? Cuando eras pequeño, yo te veía y decía, no, pues este chino no va a hacer esto. No, es muy curioso y yo creo que fue un accidente muy bonito en la vida, digamos. Y como todo es un accidente, absolutamente todo es accidental en este universo, ¿no? Y yo creo que la decisión de encaminarme en esta pasión, porque es pasión ser profesor. Porque yo no me formé para ser profesor, es decir, yo no soy pedagogo como otras personas sí se han formado para ser, como tu mamá, por ejemplo, que se han formado para ser profesores. Yo no me formé para ser profesor, pero yo creo que la misma vida me llevó por una, eso no como si tuviera 80 años, pero no, pero me refiero a que me llevó por una pasión que está mucho más allá de todas estas dos cosas que estaba diciendo, y es la investigación. Y me parece muy bonito encontrar cosas que para mí son asombrosas, así para el resto del mundo sean evidentes. Es decir, ¿por qué, tal cual como decía por allí un stand-upero, ¿no? Que ¿por qué rebota la pelota? ¿No? Esa pregunta creo que a veces la gente evita a veces preguntarse las cosas obvias porque cree que es obvio las circunstancias. Y a mí me empezó a gustar muchísimo la investigación en mi carrera y encontrarle otro tipo como de explicaciones a las cosas. Y curiosamente la investigación llevó en algún momento como a empezar a dictar lo que uno empezaba a investigar. Entonces ahí eso me pareció aún más interesante porque era mostrar una perspectiva, sí, posiblemente en ese momento era muy pequeña todavía, pero empezar a conversar con otras realidades del mundo, con los muchachos, ¿no? Con los chicos, empezar a conversar de otras cosas que pueden encarrilarse frente a eso. ¿Ya cuánto llevas de profe? Bueno, más o menos como desde 2013 aproximadamente. No es mucho, digamos, no Sí, tengo 7 años. 7 años larguitos, digamos, no es que sea una carrera de profesor muy larga, muy pero extensa. es que, Cecitar, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 31. Ah, no, pues que es un cagón. Yo Les he dicho que es muy difícil que yo invite a alguien que sea mayor que yo. No, yo aquí soy el más grande todavía. Es curioso porque, digamos, no es tanta la experiencia, digamos, en términos de años, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, uno nunca repite una clase, hace sea el mismo tema que repitió el otro semestre, ¿no? Y además porque también me ha gustado mucho dictar en clases de posgrado y bueno, esto es muy interesante. Pero volviendo a tu pregunta de por qué la decisión de ser profesor y por qué no me he ido por otras, a pesar de que sí he, digamos, he estado con consultorías y con otras cosas paralelas a ser profesor, digamos, creo que ser profesor es una responsabilidad mayor, por lo menos en este país. Y es no tanto enseñar a alguien a algo, sino a mostrarle otra manera de entender ese algo, digamos. Y cautivar por lo menos el pensamiento crítico, que yo creo que en este país nos hace falta mucho eso. Dejar de tragar tanto entero y empezar a preguntarnos el por qué y el cómo de las cosas. Creo que eso es una realidad. Esa es la cadena de WhatsApp de la tía, como lo dicen. Como y el que violín, sí. Llegó la información, no la filtramos, es una realidad como que damos por hecho que es absolutamente la realidad la que nos llegó la información y de ahí para adelante no ahondamos más, no reflexionamos, no nos preguntamos, no dudamos. Exacto. Ya. O sea, exacto. No generamos como de ningún tipo de reflexión. Pero eso tiene que ver también mucho con
con que no reflexionamos, como que Uy. culturalmente no nos llevan a reflexionar Sí, como con de muchas acuerdo. cosas, ¿no? Como que inclusive no nos permitían, bueno, no es posiblemente mi caso, y creo que necesitar tampoco, como que a uno lo dejaban tomar la decisión de qué se iba a poner, ¿no? Ujú. Va payaseado el chino hoy, no podemos hacer nada. Pero él dentro de su experiencia dijo, venga, no era lo adecuado lo que me había puesto, desde las cosas más Sí. básicas no nos dejan ser críticos, ¿no? Sí, Desde lo sí, sí. sencillo. Desde lo sencillo, yo creo que es un problema del sistema de educación también y es un problema también del colombiano de a pie, ¿no? Y es que a veces tenemos estereotipos, preconceptos y juicios concebidos también, ¿no? Es decir, podemos empezar a preguntarnos cómo es la educación de los niños chiquitos, bueno, ¿no? En mitad que está en ese proceso de formación. Te vas a dar cuenta que hay unas vainas que uno puede empezar a cuestionar desde cómo aprende un niño y cómo le están enseñando a los niños. Y no solamente eso, porque uno a veces piensa que la educación es solamente ir a un colegio, a una universidad, o no. Yo creo que la educación tiene que ver con la manera en cómo tú te preguntas las cosas y cómo crees que se pueden resolver los problemas. Y el mundo está lleno de problemas y yo creo que a este mundo le hacen falta, sí, mejores conflictos, mejores personas que resuelvan los conflictos. Y para ser mejor persona no es necesario pasar por una universidad, ni mucho menos, sino ser una mejor persona significa que tengas la capacidad crítica de preguntarte el porqué de las cosas y por qué pasa lo que pasa. En cuanto a los prejuicios, hay algo que me parece como chévere, como ahondar sobre eso, y es que tenemos prejuicios de cómo nos vestimos, Sí. o sea, prejuzgamos, no sé si sea la Sí. forma adecuada de decirlo, prejuzgamos a las personas como se visten, por su tono de piel, digamos, nosotros que somos tan Por la música que escuchan. somos tan distantes genéticamente en cuanto al aspecto, o sea, tenemos la barba y eso, que eso es un tema genético, pero no, en serio, o sea, somos como dicen aquí en Colombia, somos primos hermanos, Sí, ¿no? sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, todo ese tipo de prejuzgamientos, esos prejuicios, hacen que la gente no quiera ver más, o realmente esos prejuicios no nos permiten darle la oportunidad de conocer la historia del otro. Sí, aquí se puede decir de todo, ¿cierto? Sí, de todo, Ah, bueno. absolutamente. Aquí no estamos auspiciados por ningún canal de televisión. Este espacio es mío. Ah, no mentiras, de YouTube, pero Te bueno, lo se puede digo, te lo digo o acá sea, se te lo puede decir de preguntaba todo. era porque yo creo que nos hizo mucho daño la educación judeo-cristiana, ¿no? El catolicismo en este, Sí, pa- sí, en sí, este sí, país. sí. Nos hizo mucho daño como cultura colombiana, Ok. sin meterme en problemas personales con nadie. Nos hizo mucho daño tal vez la religión católica sobre todo, porque creo que ahí es donde está implícito los modelos de educación de este país. Ahí está implícito de alguna u otra manera ver al otro como el extraño de la sociedad. Entonces, si eres homosexual, si eres gay, si eres lesbiana, si eres trans, si eres negro, si eres blanco, si eres chiquito, si eres el otro, ¿no? ¿Cómo nos aproximamos al otro, ¿no? Y cuando El otro como un ser diferente a mí y exacto, ya. exacto. Punto. Y entonces la palabra, por ejemplo, en algunas reflexiones yo con mis estudiantes les he dicho, tengan mucho cuidado con la palabra tolerancia. Porque la palabra tolerancia le da a usted dice, yo soy tolerante con el otro, ¿no? Pero resulta que decir que soy tolerante con el otro me da a mí un grado de superioridad sobre el otro y significa que el otro está por debajo mío. Cuando digo Entonces, que es digamos, en tolerante. una corrección del lenguaje, ¿cómo sería No, lo yo- adecuado para decir? No hay necesidad de decir Yo creería nada. que no hay necesidad de decir nada, Ah, pero ok. digamos, si quieres decir algo, pues no sé, no, tampoco somos... Pues nada, a ver, somos diferentes, sería una... somos distintos, exacto, y nada, pues somos ¿Ya? humanos. Es que, ¿Ya? no, es que hay una única especie, una única raza, la raza humana, ¿no? En últimas, y yo creo que el problema es decir es que yo tolero al otro, yo tolero al que es homosexual, ¿no? Siempre y cuando no se meta conmigo. ¿Sí has escuchado eso? Sí, 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 sí. No, inclusive ahí Es hubo terrible. un escándalo, bueno, escándalo, comillas, cierro comillas, un comentario que hizo una youtuber que pertenece a un grupo cristiano, bueno, una religión creo que cristiana, y hace un comentario sobre, yo tolero a mis amigos que son gays, y pum, Exacto, le cayeron. exacto. Pero no lo había visto desde esa explicación académica Claro. que dices, claro, la palabra tolerancia Yo estoy te pone arriba, por encima. yo estoy mejor que tú, luego yo te acepto, te dejo estar en mi círculo a pesar de que no seas igual a mí. Eso es tolerancia. Entonces a mí me preocupa mucho eso porque esa palabra está en la Biblia, está en los escritos que leen las personas, ¿no? Eso es preocupante. Y me preocupa mucho porque eso tiene una carga demasiado social
cuando eso se traduce en cómo se comporta la gente en la calle, por ejemplo, ¿no? Eso, mira, pasa con los migrantes venezolanos, por ejemplo. Lo mismo. A los manes les dan re duro por ser venezolanos. Exacto, pero es que lo que le pasó a la alcaldesa hace un par de semanas que dijo que sin necesidad de estigmatizar el crimen en esta ciudad era por mayoría de venezolanos en Kennedy, creo que era, o Usme, no me acuerdo qué localidad era. Y entonces uno dice, no, resulta que es que no, la nacionalidad no te hace criminal. ¿No? Tú eres criminal porque pues eres un asco de persona y estás matando a la gente por quitarle las cosas. No porque seas venezolano o gringo o español o colombiano. Tanto que nos quejamos en algún momento que nosotros éramos las ovejas negras del planeta, ¿no? Que nos pedían papeles en todas partes del mundo, nos hacían requisa extra por ser colombianos. Si usted coja por acá, bueno. Claro, entonces había un imaginario colectivo que el colombiano era narcotraficante, guerrillero, paramilitar, la prepago, todo eso, es la narcocultura. Sí. Eso generó en eso. Y tanto que criticamos como colombianos eso, es exactamente lo mismo que pasa. Y estamos haciendo eso, ¿no? Entonces pero dice, con todas. Exacto, entonces uno dice, yo tolero al migrante venezolano. Uy, es la versión más intolerante decir que eres tolerante. No, pero es que estamos llenos de muchos ruidos, man. Pero, bueno, esto realmente es lo que busca, o lo que yo buscaba como con este espacio con Cecita era eso, como tocar otros temas, también darle una visión o digamos un aire a las personas que han visto este espacio. Como yo lo he dicho repetidamente, es inevitable que las personas que me han acompañado en este espacio estén en el área de la música, en el área de la ilustración, que sean publicistas, que sean productores, bueno, que estén en una área o en un área académica, digamos, de las artes. Pero ahorita en esta segunda saga va a comenzar a aparecer muchas personas del área académica, que es otra actividad. Entonces está Cecita, vendrá mi hermana Diana, que también es una amante, digamos, a la investigación, y eso la llevó inevitablemente Nuestra familia tiene muchos humanistas, eso me gusta mucho. Sí. Nosotros tenemos tenemos artistas en la familia, pero todos se mueven, hay muchos que se mueven hacia el lado de la academia, al lado de la formación, al lado humano de lo que tú estás hablando. Esto me lleva a pensar algo bien interesante, y es que ¿cómo has visto, si has tenido la oportunidad de ver alguno del contenido que está haciendo el Oso Parlante, desde tu visión como docente, cómo ves este tipo de contenidos? Entendiendo que nosotros hemos tenido charlas como previas sobre esto, esto es remar para donde no es, esto funcionará desde un ámbito no económico, sino desde un ámbito personal. ¿Será que aporta algo o esto es algo egoísta que yo quiero hacerlo así, y consideras tú desde tu visión global? ¿Crees que es un elemento importante? No, para nada, al contrario. Yo sé y estoy seguro, y de hecho me parece un proyecto que es lo suficientemente potente, que le llega a muchas audiencias que no son expertas en lo que hablamos. Y eso me parece fundamental, porque creo que estás democratizando el mensaje. Y eso es vital también. Es decir, a veces uno se pone a pensar en los formatos preestablecidos que ya hay, y tienen dueños y tienen audiencias fijas. Y me refiero a fijas no por el número de suscriptores que tengas, sino me refiero a fijas es que por ya el tipo de contenido. Exacto, ya hay un libreto establecido para determinado cliente, digámoslo en esos términos. Y yo creo que aquí el formato del Oso Parlante está diseñado para que sea lo suficientemente plástico. Y plástico me refiero a que tenga plasticidad, ¿no? Que se estire, que se encoja, que se expanda. Y eso lo hace interesante, diferente a otros formatos. Y lo digo por una sencilla razón, y es, según lo que he podido ver y apreciar desde La Barrera, la intención no es per se generar vistas virales, ¿no? No. En un sería 2x3. lindo, sería lindo. Claro, lindo, en un 2x3, pero a mí me llamaría mucho la atención si tienes en un solo producto colgado en la red, no sé si se llama publicador, colgado en la red, millones de vistas en un par de horas. Eso me generaría algún tipo de dudas, y es cuán honesto eres tú con la audiencia también. Me generaría muchas dudas, porque significaría que has pagado pauta
Ok. Significaría que has pagado y que has tal vez hecho prácticas que no sé si sean, seguramente son legales, por supuesto, pero me refiero que no son de pronto tan amigables con tu lector en términos con tu lector, ¿cómo Sí, se llama esto? con la audiencia, con tu la persona que audiencia. escucha. Bueno, ahorita Exacto. estamos en video podcast nomás, pero bueno, creo que espero este capítulo también estará en algún momento en alguna red como Spotify, como, bueno, como iTunes, toda esta vaina. Ujú. Entonces, sí, es permitido, digamos, publicitarse No, como no, para... es que no lo veo como algo malo, al contrario, me parece muy, muy bueno, pero a mí lo que me gusta de esto es que es como una artesanía, ¿no? Es un tema, digamos, como desde lo que nosotros lo vemos orgánico. Sí, O sea, exacto, es esa es la como el palabra. voz a voz, como que te gustó, como que yo te Exacto, y conozco. seguramente seguirá creciendo y seguramente en algún momento habrá que montar alguna estrategia, una estrategia, perdón, de amplitud y de magnificar el mensaje. Pero por lo menos lo que yo estoy viendo en este momento es que ha sido un trabajo con mucho esfuerzo, pero también con mucho profesionalismo. Y el profesionalismo lo veo no solamente con lo que está detrás de cámaras, con los equipos, con la calidad del video, del audio, etcétera, sino me refiero es con que tu formato es no tener formato. Si no hay libreto. Exacto. Y ese formato sin formato o libreto sin libreto, creo que marca la diferencia en lo que ya hay. A pesar de que uno vea a veces algún tipo de canales de algunos de estos que están incursionando en estas nuevas plataformas, yo no me atrevería a pensar que esto fuera algo similar, precisamente por eso. Porque digamos, no es tan común ver una conversación como podcast, pero video, como blog con V. Me parece muy interesante como el mix. No podría definirlo en una sola palabra, si esa, digamos, si me Sí, no, preguntaras. tanto así que cuando comienza este proyecto hablábamos del, perdón si lo Mm. pronuncio mal, eh, Carito, saludos que ya me corrige mucho esto, eh, el podcast, ¿sí? Ajá, Está ajá, bien sí, sí, pronunciado, sí. gracias. Entonces hablábamos de eso, que es un programa de radio, es un programa de audio, que no sé qué, pero entonces, ¿cómo así? Entonces tú haces un video podcast, entonces... Ujú. Y entonces no vas a estar en otras plataformas hablando de lo formal. Exacto. Y pues realmente lo que había era una necesidad de creada o inspirada hace 2 años de yo quiero tener un micrófono, yo quiero compartir cosas y eso se fue formando y este espacio de la pandemia que todavía nosotros estamos en, no sé, noviembre 23. Pero acuérdate que sale el viernes, o sea, Sí, sí, pero estamos a digamos 27 a 27 de más o noviembre. menos. Sí, sí, sí. Entonces, seguimos todavía en esto y esto me llevó como a un espacio donde se podía crear. Y sí, la intención realmente no es encasillarse. Inclusive muchas personas No. decían, ¿y de qué va a ser tu podcast? Y yo, miércoles. ¿Cómo así? ¿Hay que tener un tema Ajá, ajá, específico? sí. Sí, hay que tener un tema. No. El oso parlante le gusta hablar, le gusta, lo que está haciendo es grabar conversaciones con gente Sí, sí. cercana y tomando, creo que fue algo que dijo Esteban, uno de los anteriores invitados, dijo, es contar historias eh, Eso es. transversales. Si te gustan, si no te gustan, si están bien, si están mal, eso ya es un tema totalmente aislado. Es que ahí está la cosa, y yo creo que lo que identifica un podcast, independientemente de quién lo haga, es un espacio libre de conversación, sin libreto, Ujú. sin preestablecimientos, digamos. Y eso me parece muy, muy interesante porque ahí uno está en la incertidumbre, pero con la certidumbre. Incertidumbre de qué voy a hablar, qué me van a preguntar, pero la certidumbre es, no hay un formato, no hay un libreto, luego lo que salga, ¿no? Y eso me parece interesantísimo. Bueno, eso me ha llevado como también como a escudriñar y a darme cuenta que, pues, que toca darle como también un orden, ¿no? O sea, como que no toca, sino que he sentido la necesidad de generar un orden o una narración, digamos, como dentro de este proceso, donde lo importante realmente es el proceso de quien viene acá y la persona y no sus logros. Por eso no hablo como De acuerdo. como del título de la profesión. Es Ujú, evidente que tú tienes una línea humanística, yo tengo, como yo ya lo he dicho previamente, pues yo estoy en la línea artística ujú, ujú. y digamos pedagógica, entonces también tengo una línea humanística por ese lado,
pero no es como lo vital de esto. ¿Qué ha pasado cambiando, saltando para un lado y para el otro? Un espacio que yo quería poner era como cuando uno se toma algo, yo te decía, ¿qué te tomas? Ya te tomaste, creo Ya, que el café ya. te tomaste un café. ¿Por qué prefieres el café? Inclusive me has dicho, oye, Oscar, bueno, me dijiste, Osquitar, no, pues un whisky, el whisky es rico, pero no tengo todavía. Entonces, ¿por qué esas bebidas? Porque esas bebidas son como las que te permiten, porque permiten hablar, porque son No, fiesteras. sabes porque... que no. Creo que son gustos preestablecidos desde muy... No, mentiras. Son gustos construidos. Ah, ok. El café, te voy a ser sincero, el café, a mí no me gustaba el café cuando era más chiquito, digamos. A mí no me gustaba el café en el colegio. Pero, siéndote muy sincero, el café me empezó a gustar mucho cuando estaba haciendo el doctorado. Por ejemplo, jarradas de café, en la tesis, jarradas de café. Pero el whisky sí siempre, desde el colegio. El whisky sí siempre. Y nada, yo creo que, de hecho, whisky significa elixir de vida, de hecho, ¿no? Entonces, siempre es bueno tomarse un poquito de elixir de vida. Yo creo que cae bien en todos los momentos del día. Winston Churchill, por ejemplo, uno de los grandes estadistas de la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra, se desayunaba todas las mañanas con un trago de whisky. Y así dirigía una gran nación y ganó la Segunda Guerra. Entonces yo creo que hay buenos indicios históricos. ¿Y has hecho ese ejercicio? No he dirigido guerras, no. No, el whisky en la mañana. A veces es más fácil tomarse whisky que dirigir una guerra, por supuesto, pero no, tampoco. Una vez sí, en un amigo secreto me endulzaron con un vasado grandísimo de whisky. Y yo creo que estuvo bien. Creo que la persona que hizo eso me conocía bastante bien en los gustos. En la oficina, eso fue en la oficina. Pero... Y el whisky, digamos, hablando, o sea, esto no viene de la nada, hablando de los preconceptos y los prejuicios, ¿el whisky está atado a algún preconcepto, alguna...? Pero en términos del whisky, como había contado, o para mí. Para ti, ¿no? Para mí no. Porque la teoría... La teoría realmente aquí en este en particular no para mí no. Creo que es una bebida que me parece muy fuerte, pero que creo que hay que tomarla despacio para disfrutarla, ¿sí? Como una cerveza tú te la tomas con sed, digamos que con un almuerzo y puede pasar rápido, digamos, entre comillas, puedes bajar un poco más fácil como el agua. Uh-huh. El aguardiente particularmente me hace daño, ¿no? Es decir, creo que, no sé si es el azúcar de eso que me hace daño, que me hace doler un poco las coyunturas de los dedos. Bueno, no es el de mis amistades, no. El vino me gusta bastante, pero sobre el resto de cosas prefiero un traguito de whisky, ¿no? Sin importar la marca, para serte sincero. O sea, es decir, creo que hay marcas preferidas, pero creo que un buen whisky siempre cae bien en cualquier momento. ¿Con hielo o sin hielo? Sin hielo. Creo que con hielo uno puede estar cayendo en un gran desastre, tirándose destilaciones y tirándose un poco la extracción del agua del whisky, de la malta, porque cuando le echas hielo le estás echando agua, a la inversa de lo que hicieron en los procesos de destilada. Y bueno, y la cantidad es que como... No sé, visualmente es como algo así. Sí, ¿no? como de pronto una falange y media del dedo, posiblemente sí. Bueno, depende también. Si estás en tu casa, uno se puede servir el whisky que quiera. Claro, pero en visita, de pronto sí, ¿no? Sí, de acuerdo, sí. No, pero el whisky sí me gusta mucho. Y te cuento dentro de esas mañas que uno tiene como para vivir todo el día, el café, el whisky. Yo fumo mucho pipa, por ejemplo. Me gusta el tabaco y me gusta la pipa. La pipa normal, sí. ¿no? La tradicional. O sea, no te refieres pipa, bueno, ahí pues, que con marihuana o que no. Tabaco okay. Y el tabaco, es decir, el puro. Yo tengo uno que me regalaron. El puro yo compro la picadura de tabaco en bolsita y yo armo el tabaquito, ¿no? Entonces, la pipa, mejor dicho. Le echo la virutica del tabaco al fogoncito de la pipa y a veces antes de clase... fumo pipa, después de clase, viendo una película, leyendo. Es muy rico, además porque aromatiza mucho la casa. Y una de las grandes ventajas que tiene la pipa es que como tú no te pasas el humo, porque si te llegas a pasar el humo te da un ataque de tos impresionante, tú sacas todo el humo de la pipa y el humo de la pipa es lo suficientemente aromático, entonces
si tú hueles a pipa, hueles bien, no hueles como suele oler el cigarrillo, que el cigarrillo que huele a mal, quemado, o sea, sí. y te huelen los dedos feo y la barba le queda uno oliendo inmundo. No, queda el ambiente bastante aromatizado. Entonces me gusta mucho eso. Para Navidad, por favor. No, sí, no, inclusive yo era un fumador, de cigarrillo fuerte y dejé de fumar hace 10 años. Y siempre quise, pero por un tema realmente de conocimiento y de poder adquisitivo, pues lejos de tener una pipa, es muy caro tener una No, pipa. no. Pues es decir, una pipa hay que invertirle a la pipa para que te dure muchos años. Pero no es que estés comprando cada 15 días una pipa. Cosa diferente que pasa con los cigarrillos. Una vez a un amigo le hicimos cuenta también fumaba mucho cigarrillo. Hicimos cuenta en todo lo que llevaba fumando en su vida hasta el momento. Preferentemente si hubiera podido pagar la cuota inicial de un apartamento a punta de cajetillas de cigarrillo. Haciendo las cuentas alegres. Pero la pipa, lo que vale, entre comillas, es la pipa. La picadura es muy barata. ¿No? La puedes comprar en San Andresito, la puedes comprar en Pipas y Tabaco. Es decir, donde quieras. Hay unas de altísimo precio, otras son más accesibles. La picadura. Y la picadura te puede durar la frecuencia con la que tú fumes pipa. Ok. La pipa sí, digamos, depende del cedro, de la madera, depende de todo ese tipo sí, como de instrumentos, de cómo esté hecha. Dura mucho, dura poco, pero por lo general las buenas pipas son entre 200 y 300 una pipa muy buena que te puede durar unos 20 años, o más te puede durar la pipa. Bueno, hicimos un pequeño corte, pero wow, o sea que es relativamente sencillo hacer como el tema de la pipa. Sí, es sencillo, no tiene nada, es decir, sencillo dentro de la complejidad que eso amerita, me explico. Es decir, es fácil prenderlo, pero tienes que tener el ritual de disfrutar la pipa. Eso es lo complejo. Sencillo comprarla, sencillo meterle la picadura al fogoncito de la pipa, prenderlo, mantenerla prendida, pero lo complejo es que no siempre es un buen momento para la pipa, por ejemplo. La pipa, para mí, digamos, necesita de un tiempo para ella. Okay. Es decir, cuando tú estés dispuesto a tomarte el tiempo de fumar la pipa, nunca de afán, por ejemplo. No es una buena mezcla afán y pipa porque no la vas a disfrutar, se te va a apagar muy rápido y ya no puedes volver a prender sobre lo prendido porque te estás consumiendo un poco ya el carbón allí, entonces... Y lo ideal sería, bueno, la teoría dice, lo ideal sería acompañarlo de algún tipo de bebida en particular. Sí. Con café cabe muy bien. Si, digamos, estás en un horario laboral que, digamos, no puedes mezclarlo con otra cosa. Pero con café viene muy bien. Viene muy bien con whisky, por supuesto. Así que podría ser un muy buen maridaje esas dos cosas. De hecho, se suele limpiar la pipa con un poquito de algodón untado con whisky para curarla y limpiarla y que no pierda como el sabor maderoso del trozo de madera, valga la redundancia, de la pipa. Y te puedo comprometer, bueno, esto suena como a reto. Sí. Te puedo comprometer para el cierre de esta saga. Espero ya tener como un espacio un poquito más propicio y que hablemos de lo que pasó durante estas dos sagas y miramos ya. Perfecto. Te pongo una tarea como que revises el material que he subido y eso. Y hablamos sobre qué te pareció interesante de las historias. Y de pronto nos fumamos. Seguro que sí. ¿Sí? Una buena pipa. Un buen tabú. Yo tengo una caja, de hecho me comprometo si quieres. Tengo una caja de Cohiba. ¿Qué es Cohiba? Cohiba es una marca cubana de La Habana, de tabacos 100% cubanos. Que compré hace muy poco a un amigo que fue a La Habana y me trajo esta y yo le compré la caja. Y son los mejores o los más ricos, tal vez, tabacos que hay en el mundo, de verdad. Okay. Entonces tengo una cajita que solamente se fuman en ocasiones especiales y qué mejor que en el oso parlante. Gracias. Me sonrojé. Sí, en serio. Es muy rico. Pues no, pues sí, vamos a hacerle ese cierre a la segunda saga. Perfecto. Digamos, en otro espacio dentro del mismo lugar, pero pues buscaremos un horario que sea como noche para que podamos tomarnos un whisky y pues que nos acompañen nuestras musas. Seguro que sí, una conversación sería muy chévere entre los cuatro. Para mirar a ver cómo es la experiencia de la pipa, que siempre como que la soñé, pero de hecho, nunca el papá de Paola, mi esposa, el papá de Paola también, él hace pipas.
Él compra la madera. Ah, vaya, hace pipas también. Y también a veces en las reuniones familiares es muy chévere sentarse a conversar y cada uno saca su maletincito con su... Pero te digo que es todo un ritual. Su maletincito con su pipa, con su picadura. Eso sí es no endosable, no transferible, es sí, no es como cuando los pelados que cogían y se pasaban el cigarrillo. Exacto, no, más por suyo todo. Y eso es suyo. Exactamente. Y ahora menos. Además porque las pipas son celosas también. Es decir, no a todo el mundo le prenden. O sea, si yo te doy la mía, posiblemente no la sepas prender bien. Y de pronto ya me la das a mí, ya no me va a calentar como se calienta por lo general. Es decir, son mañas. Eso por lo que te digo. Es fácil usarla, pero es un ritual. Pues haré la tarea de pedirle a tu suegro Sí, que me haga una pipa. Seguro que sí, seguro que entonces, sí. Y les contaré a ver cómo nos va. Pues nada, Cecita, ¿qué te cuento yo? Bueno, este espacio queda abierto para todos los que han venido y queda abierto para ti. Sí me gustaría acá, ya sea en cualquiera de las plataformas que esté, que comenten, porque aquí hay un viraje en el oso parlante o se comienza a mostrar otra de las caras del oso parlante, que realmente en esencia es el oso, que soy yo, y que le gusta hablar. Y ya, no más. Y no hay como digamos, unos sesgos de temas, por decirlo de alguna manera. Pues nada, ya estamos, primer capítulo de la segunda saga, o primer episodio de la segunda saga, haciendo alusión a cómo se nombra en Star Wars. Cada vez más personas creen en esto. Por aquí hay alguien que se llama Severa, que es unos creadores también que van a llegar, unas personas de este capítulo. No es una sección patrocinada, es un obsequio que nos enviaron y pues vamos a seguir apoyando como todos esos proyectos. Quién sabe, hasta las pipas también las ponga en algún momento. Sí. Sí, pues mientras YouTube nos pone publicidad, podemos poner a hacer eso. Te entregan la placa. Sí, tenemos la placa, 300 seguidores, pero bueno. Nada, Cecita, estoy muy feliz de haberte tenido acá. Siento que nos falta muchísimo por hablar. Entonces, quedas invitado para el cierre de esta segunda saga, como interludio, creo que sería el nombre adecuado. Sí. Interludio de entre la segunda y la tercera, y pues aprenderemos algo de pipas mientras charlamos un rato. Y no sé cómo quieras darle cierre a este espacio del oso parlante. No sé, que eso se me coges fuera de base. Creo que... No, de hecho, la conversación me sorprendió mucho, porque, como lo decía al principio, no sabía de qué íbamos a conversar, y eso está muy bien. Eso es real. Eso es real, así que está muy bien y me gusta eso. A veces como que uno no tenga como un libreto predeterminado sobre cómo son las cosas. En una tarde lluviosa como la de hoy, creo que lo más rico era un café y una buena conversación con grandes personas aquí, el equipo logístico que está haciendo esto, y por supuesto contigo, que eres mi primito. Gracias, monito. Gracias a mi primo, a Cecitar, una persona que admiro mucho por su trabajo como docente, que es una profesión que absolutamente amo. Yo soy profesor por pasión realmente también, igual que él. Conocer un poquito más de cosas que no hablamos, porque siempre estamos con las carreras de las familias, y pues no, realmente no nos veíamos hace que un año. Por lo menos, sí. Un año. Estamos pendientes, gracias a Juan, gracias al Chino Frank que edita, gracias a Tefi, gracias a todos los que están haciendo posible este proyecto, y a Cecitar sí lo verán más seguido. Eso espero, me gusta mucho. No vas a estar totalmente. ¿Nunca había estado en un podcast? ¿No? Nunca. Pero si tu merced ha hecho reguero de cosas. Pues, pero nunca había estado en un podcast, ahí está. Me gusta mucho el ejercicio, muy chévere, ¿sí? Muy interesante. Bueno, y esto no se puede acabar hasta que yo decida. Y es que, pero es muy diferente a hacer como conversatorios. Conversatorios, claro, es distinto porque el formato es diferente. Y si hay un libreto en los conversatorios, porque por lo menos ya sabes qué vas a preguntar y qué vas a hablar. Aquí yo no sabía de qué íbamos a hablar ni qué me ibas a preguntar. Entonces el podcast me parece mucho más atractivo, mucho más interesante. Y además que tengo un sueño que me gustaría algún día hacer, y es efectivamente trabajar en radio. Me gustaría mucho hablar en radio. Seguramente lo vas a hacer. Genial, sería genial. Yo sé que sí, lo vas a hacer. Cuando lo haga, pues que no lo cuente. Pues yo lo cuento en sus redes. Aquí no vamos a dejar redes porque Cecitar sí es muy celoso como con eso de sus redes. No hay problema, ¿no? ¿Pero tú tienes redes sociales? Solamente tengo Twitter, nomás. Ya, Twitter.
¿Cómo es? @César Nino, como niño pero sin la N, y el número 4. Ok. Entonces, ahí conocerán un poquito más de César, que César sí, como primos, nos vamos a estar acompañando en este proyecto. Y que aparte, obviamente, de mi esposa, de mi traga maluca, es de las personas que me dijo las palabras más bonitas apenas comenzó este proyecto, que pues no las diré acá, pero fue muy importante. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Gracias de citar, gracias a todos por haberse quedado hasta este momento. Ojalá se la disfruten toda. Y nada, abrir la cabeza, ver nuevas cosas, ver nuevas ideas y no más. Entonces, Muchas ahora gracias. sí, chao.